Vamos a... Marcel, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Adrián. Bien, bien. Qué bueno, oye, muchas gracias, La verdad es que siempre aquí en el instituto hemos contado con tu apoyo y bueno, sabíamos que en esta ocasión no sería diferente. De verdad te agradecemos mucho. Eres de los consentidos, Déjame te digo, tus ponencias siempre de mucha calidad y bueno, la idea es tratar de mantener este nivel, ¿no? Y quién mejor que tú que esté con nosotros. La verdad, uno de los preferidos maestros, quiero decirles, uno de los preferidos de los alumnos de la Facultad de Psicología. Ya sé que eso no está en tu currículum que me mandaste, pero finalmente son comentarios que, bueno, tenemos de conocernos pues ya más de 25, pues los 25 años que tiene la facultad, justo fue el aniversario de la facultad hace antier y bueno, Maxel estuvo en la primera generación y bueno, de los mejores alumnos, de los ejemplares de ahí de la facultad. Eso sí me acuerdo bien, definitivamente, ¿sí? Entonces, bueno, pero bueno, aquí el chiste es escucharte a ti. La doctora Soledad Ruiz Canán te manda un saludo y un agradecimiento, así como el doctor Gabriel Molote de León, nuestro director de desarrollo institucional, por estar con nosotros, por apoyarnos. Y rápidamente les comento, bueno, pues Maxel es licenciado en psicología, egresado de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana y docente de ahí mismo, también ya muy buen tiempo dando clases, así como en los posgrados de la Universidad de España y del Anglo. Tiene maestría en terapia familiar y, bueno, doctorado en psicología, además de toda la experiencia en la docencia, en la práctica clínica. Y bueno, pues adelante, Maxel. Muchas gracias por estar con nosotros. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Adrián, por tus palabras y la presentación. Y bueno, pues déjame empiezo compartiendo unas diapositivas que me van a servir de acordeón para ir guiando la charla. Ahí se ven ya, ¿verdad? Sí, ya la corriste la presentación. A ver, sabes que como que la estaba revisando y se le movió un poco, pero Ok. vamos a ver si ahí se mueve. Tú me dices si corre bien. A ver. Sí, ya está. Listo. Sí está avanzando, ¿verdad? Sí, está avanzando bien. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. En principio les comento un poco la idea. Cuando Adrián me invitó, eh, la idea era como hablar un poco del trastorno de la personalidad obsesivo. Pero luego charlando un poco pensamos en que tal vez podría ser más interesante extender la ponencia y hablar de generalidades del tratamiento del espectro de lo obsesivo, ¿no? Y al final lo decidimos hacer así. Eh, entonces, es un poco la idea, ¿no? Vamos a hablar más que del trastorno específico de la personalidad, vamos a hablar como de este espectro, y a lo mejor habría que empezar diciendo que, pues, esta idea de espectro obsesivo todavía es una idea un poco, digamos, debatible. Está clarísimo que, por ejemplo, hay un grupo de trastornos que tienen altos niveles de correlación y que parecen tener mecanismos cerebrales y mecanismos psicológicos compartidos que los mantienen. Y pues eso hace, incluso que ya en el DSM-5 pues se agrupen desde hace algunos años como el trastorno obsesivo compulsivo y otros relacionados, ¿verdad? Ya dejando clara ahí la idea de espectro sin nombrarlo así. Pero pues también está claro que para algunos clínicos no es un espectro propiamente en la medida en que pues hay correlaciones también con otros trastornos como los del estado de ánimo y la ansiedad, ¿no? Entonces, digamos que todavía esta idea está en estudio, ¿verdad? Si podríamos hablar con claridad de un espectro
del obsesivo, o a lo mejor hablaríamos de un espectro más grande que tendría que ver, como lo plantean los enfoques transdiagnósticos, que son los trastornos emocionales, ¿no? Bueno, pero partiendo de la agrupación que hace el DSM-5 y de la idea de lo obsesivo y lo relacionado, pues quisiera hablarles hoy de esto, del trastorno obsesivo compulsivo, del trastorno de la personalidad, del trastorno por acumulación, de la tricotilomanía y del dismórfico corporal, que serían, digamos, en esencia este espectro de lo obsesivo que nos interesa, ¿no? ¿Y por qué se agrupan? Pues en principio, como ya lo decía, porque son trastornos que pueden tener mucha comorbilidad. O sea, por ejemplo, es muy frecuente que alguien que tiene TOC pueda tener personalidad obsesiva o un trastorno de la personalidad obsesivo. O, por ejemplo, que alguien que tenga dismorfia pueda tener también rasgos obsesivos o incluso el trastorno de la personalidad obsesiva. Lo mismo con las personas con tricotilomanía, ¿verdad? Es decir, pueden tener rasgos obsesivos en particular. Entonces, hay comorbilidad, pero también comparten un montón de síntomas, ¿no? Por ejemplo, la presencia de pensamientos y preocupaciones que podrían ir desde los pensamientos sobrevalorados en el trastorno obsesivo de la personalidad hasta las obsesiones, ¿no? En el trastorno obsesivo compulsivo, y las conductas repetitivas que van desde eh, mm, la, el apego a la rutina, el apego al orden, digamos, a la inercia, a los reglamentos, ¿verdad? Como conductas repetitivas en el trastorno de la personalidad, hasta las compulsiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, o conductas repetitivas y compulsivas como arrancarse el cabello, por ejemplo, la tricotilomanía. Y además, actos mentales en respuesta a estas preocupaciones, es decir, los sujetos generan estrategias cognitivas para lidiar con estas preocupaciones que con mucha frecuencia pues, tienen ahí un humor ansioso, depresivo y a veces irritable. Entonces, eso los hermana y ahorita lo vamos a ver. Fíjense, por ejemplo, en el trastorno obsesivo-compulsivo, perdón, en el trastorno de la personalidad, pues tenemos estos rasgos asténicos, donde las personas se presentan, digamos, como con mucha dificultad para fluir, para tener vitalidad, y con mucha frecuencia lentos, con mucho apego a las costumbres, muy cautelosos, muy inflexibles, y con mucha frecuencia con indecisión y duda, ¿no? De hecho, muy probablemente la rigidez, que sería la siguiente característica, tenga que ver con la idea mm, de protegerse de la indecisión y la duda, ¿verdad? Es decir, si es difícil tomar decisiones, si es difícil decidirse, o si es difícil tener certeza absoluta, entonces una forma de evitar lidiar con eso, con estos afectos desagradables, o los afectos que se generan de la indecisión o de la falta de incertidumbre, pues sería pegarse pues no sé, los manuales, los detalles, a controlar muchas veces lo que se hace. Y entonces tendríamos estas características así muy generales de el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, ¿no? La indecisión, la duda, la inflexibilidad, la dificultad para adaptarse a los cambios, y al mismo tiempo el orden, la puntualidad, ser muy meticulosos, detallistas, pulcros. Y vean, estos incluso conservadores, ¿verdad? En términos morales, estas características, pues las vamos a ver en otros de los trastornos de este espectro. Por ejemplo, la tendencia al perfeccionismo, la preocupación por la limpieza, por el orden, ¿no? Y obviamente la indecisión y la duda, pues van a ser elementos que se van a trasladar a otros trastornos en particular, ¿no? Y en el trastorno obsesivo compulsivo, pues va a haber una cantidad de síntomas. Bueno, en principio habría dos grandes, ¿verdad? Que serían las ideas obsesivas y las compulsiones o los comportamientos compulsivos, pero que a su vez pues son muy variados, ¿no? Por ejemplo, de los pensamientos obsesivos,
tendríamos la duda, no sé, digamos que en términos subjetivos, el deseo de certeza, de no lidiar con la ansiedad que genera la incertidumbre, llevaría a los obsesivos, por ejemplo, a estar revisando continuamente si las cosas están hechas, ¿no? Como por ejemplo, estar agobiados cada vez que salen de casa por la idea de que si cerraron o no la puerta, si apagaron o no el gas, este tipo de dudas, ¿verdad? Esas las digo porque son muy comunes, pero pues puede haber un montón de dudas que generan incertidumbre y luego muy probablemente conductas compulsivas. Recuerdo, por ejemplo, algunas más como estar revisando si traes el celular o la cartera cada vez que sales a la calle, ¿no? O bueno, obsesiones nosofóbicas, donde los pacientes parecen un poco hipocondríacos, pero realmente lo que los mortifica es la idea de que pudieran estar enfermos o que no están haciendo lo suficiente para evitar estar enfermos. Entonces, esta preocupación es muy constante, ¿no? Incluso últimamente con la pandemia he visto pacientes donde el pensamiento no solo enfermarse, sino enfermar a otros, ¿verdad? Y entonces hay una preocupación casi obsesiva por no contagiar a los padres, a la gente con la que se convive. Bueno, no casi obsesiva, sino realmente obsesiva, ¿verdad? Porque genera ansiedad. Y luego conductas compulsivas. Estaba buscando la coladera. A ver, por ahí alguien tiene su micrófono encendido ya, ¿verdad? Muy bien. Y los escrúpulos obsesivos, ¿verdad? Sobre la responsabilidad, sobre el pecado, sobre la culpa, sobre lo que está bien, pues con mucha frecuencia son pensamientos obsesivos que están muy presentes en la mente de las personas con TOC. Y ideas de contraste, ¿no? Es muy interesante esto, personas religiosas, de repente tienen pensamientos religiosos mezclados con pensamientos sexuales, que pueden ser blasfemos o aberrantes, y es interesante que siendo una persona religiosa o espiritual tenga pensamientos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, ideas donde insulta a Dios, ¿verdad? O tiene pensamientos desagradables o de contenido sexual sobre alguna deidad, y que, bueno, esos pensamientos parecerían no encajar con las creencias muy religiosas o espirituales de una persona. O, por ejemplo, la fobia de impulso, donde, no sé, una mujer le pasa por la cabeza este pensamiento de que podría tomar un cuchillo y lastimar a su hijo, y entonces a partir de que ese pensamiento llega, empieza a evitar los cuchillos, ¿no? O alguien que pasa por una escalera y piensa que podría empujar a alguien, y entonces eso le causa mucho miedo y empieza a evitar las escaleras, ¿no? Otra vez son pensamientos desagradables, pensamientos parasitarios que causan ansiedad y que son recurrentes, ¿verdad? O las cavilaciones obsesivas, donde los sujetos pueden estar como teniendo dilemas filosóficos sobre la verdad, sobre el bien, sobre lo que es correcto, y estar pensando y pensando sobre esos dilemas que no tienen una solución, o por lo menos no una solución fácil, y se sienten apremiados o con mucha necesidad de pensarlo, ¿no? O la idea de estar sumando, de contar los pasos, de hacer las cosas en pares, o es decir, estar con la idea de que contar lo que se hace o hacerlo en determinados patrones numéricos puede darles cierta calma o puede evitar que sucedan ciertas cosas, ¿no? Y de los actos obsesivos, pues las compulsiones, que serían estos actos que se sienten como irrefrenables, que con mucha frecuencia son absurdos, que no tienen una finalidad, como pues, a lo mejor ordenar la ropa por tamaños, por colores, o poner los zapatos de una forma al pie de la cama y solo de esa forma, porque si no se ponen de esa manera hay malestar. Y obviamente compulsiones, pero que son derivadas de las ideas obsesivas, ¿no? Por ejemplo, si alguien en las anteriores, ¿no?, tiene miedo a contagiarse por los gérmenes, pues entonces eso lo lleva a estarse lavando de manera compulsiva las manos, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, no sé, si alguien tiene miedo con la duda obsesiva, ¿verdad? De dejar la puerta abierta, que se metan y que roben la casa,
pues entonces el acto compulsivo sería estar revisando con mucha frecuencia que las puertas estén cerradas, ¿no? Bueno, estos, fíjense, son típicamente del trastorno obsesivo compulsivo, pero no va a ser raro que veamos duda obsesiva en pacientes que tienen, por ejemplo, dismorfia o en pacientes que tienen tricotilomanía, ¿verdad? O el miedo a enfermar, ¿no? O que sean muy escrupulosos, ¿no? Van a ser típicamente el TOC, pero con mucha frecuencia se pueden ver en otros trastornos y a veces un poco atenuados, ¿no? Ahora, bueno, esta sería, digamos, este espectro al que me estoy refiriendo, ¿verdad? Trastorno obsesivo compulsivo, tricotilomanía, trastorno dismórfico corporal, trastorno obsesivo de la personalidad, trastorno por acumulación, que tienen estas características, ¿no? Preocupaciones obsesivas, conductas repetitivas y con mucha frecuencia estrategias para tratar de, yo diría, controlar lo que se piensa, ya sea a través del mismo pensamiento o con comportamientos, porque lo que se piensa pues genera malestar, con mucha frecuencia ansiedad. El hecho de que sean pacientes que pueden manejar altos niveles de ansiedad pues también hace pensar que estos trastornos estarían algo vinculados justo con los trastornos de ansiedad, ¿no? Que serían como formas diferentes también de lidiar con la ansiedad. Ahora, desde la terapia breve estratégica, que es el enfoque que yo manejo, que yo trabajo, estos problemas han sido ya bastante estudiados, yo creo que desde los 90 para acá, con un libro, El arte del cambio, se empiezan a desarrollar protocolos estratégicos para trabajar con las obsesiones, con las compulsiones, con las manías. Bueno, se hablaba así en ese momento de manías, de fobias, ¿verdad? Pero que en el fondo son síntomas obsesivos o el propio trastorno obsesivo compulsivo, y se han ido generando algunos protocolos de intervención, por ejemplo, uno específico para el TOC, ¿verdad? Y a partir de la experiencia de trabajar con el TOC, desde la terapia breve estratégica, pues se han ido extendiendo a otros trastornos de este espectro, ¿verdad? Incluso, pues se asumen que son parte del TOC o que son formas o variantes de este mismo, ¿no? En la medida en que el enfoque estratégico no está demasiado interesado por las clasificaciones nomotéticas, ¿no? O sea, realmente no le interesan demasiado unas clasificaciones basadas en categorías. Ahora, brevemente, ¿cuáles serían las bases así elementales del enfoque estratégico? Se los voy a comentar así muy breve, sin el afán de agotarlo, pero digamos para que tenga sentido las formas de intervención que de las que me gustaría charlar, ¿no? Fíjense, en principio, la terapia breve estratégica asume que lo que mantiene estos trastornos y lo que los empeora serían esto que se llama sistema perceptivo reactivo. ¿Qué es? Pues es una modalidad redundante de percepción y reacción. ¿Qué sería esto? Bueno, los trastornos psíquicos están determinados por la modalidad con la que el sujeto percibe la realidad ante la cual reacciona con un comportamiento disfuncional que es considerado por el individuo como la mejor reacción para una situación dada. Es decir, yo tengo una percepción, una visión de la realidad que me condiciona la forma en la que enfrento ciertos problemas, y con mucha frecuencia la forma en la que enfrento estos problemas, derivada de mi percepción, tiende a empeorarlos, ¿verdad? En esto que entenderíamos como un círculo vicioso. Es decir, tengo una percepción sesgada de la realidad, ese sesgo condiciona conductas disfuncionales que cuando son emitidas empeoran el problema en lugar de resolverlo. Es decir, hay intentos de solución fallidos que más que resolver los problemas, los aumentan, ¿no? Y la premisa sería, pues, que si nosotros logramos entender este sistema perceptivo reactivo, podemos ayudar a las personas a cambiar la forma en la que intentan resolver, por ejemplo, la duda obsesiva, ¿verdad? O la forma en la que intentan resolver la conducta compulsiva, cambiando sus intentos de solución. Estos intentos de solución, en principio, no se cambiarían
porque dan alivio a corto plazo, o sea, porque generan algún tipo de bienestar a muy corto plazo, pero que luego empeoran. Vamos a ahondar un poquito en esto porque es la base de la intervención desde este enfoque, ¿no? Fíjense que dice aquí que la redundante repetición de los intentos fallidos de solucionar el problema o soluciones intentadas, así se conoce en este enfoque, en lugar de conducir a la resolución, lo alimentan determinando la formación de un sistema capaz de automantenerse y autoconstruirse. Se me ocurre aquí un ejemplo, ¿no? Una chica está en la sala de su casa y ya cuando se va a dormir, empieza a caminar para irse a su cuarto y de repente piensa, ¿no? Bueno, esta casa donde yo vivo tiene una instalación eléctrica muy vieja, ¿verdad? Entonces, podría fácilmente, si yo no apago la luz, podría generar un cortocircuito que queme la casa y haga que nosotros, incluso mis padres, mueran mientras estamos dormidos en un incendio, ¿no? Y entonces aparece la duda obsesiva de apague la luz, ¿no? Porque si no apague la luz podría generar un incendio, ¿no? Y eso genera ansiedad, pues no solo por la idea del incendio, sino por la idea de que su familia podría morir en las llamas. Cuando va a medio camino de su cuarto, ¿qué hace? Pues se regresa, ¿verdad? Por ahí alguien prendió su micrófono. ¿Quieren comentar algo? No, creo que no, ¿verdad? Bueno, si quieren comentar me dicen y sin problema. Entonces, ¿qué hace? Pues se regresa y revisa que el apagador esté en su lugar y que la luz esté apagada, ¿no? Y eso la calma un poco, pues porque ya revisó que efectivamente apagó la luz y digamos para calmarse todavía aún más, pues manipula el apagador prendiéndolo y apagándolo, ¿no? Lo prende y lo apaga, lo prende y lo apaga. Ahí tendríamos una conducta compulsiva, ¿sí? Pero bueno, se calma, ya comprobó que la luz está apagada, comprobó que no va a haber un incendio, se calma y todavía se calma más pues porque toca el apagador y lo prende y lo apaga y le consta que está en el lugar correcto y se va. Pero cuando va de regreso a su cuarto, piensa, bueno, pero ahora que yo estuve prendiendo y apagando el apagador muchas veces para calmarme, ahora tal vez sí descompuse el sistema eléctrico y por lo tanto ahora habría más probabilidades de que sí haya algún desperfecto causado por mí y que al final sí termine habiendo un incendio, ¿no? Entonces, no sé si lo notan, en principio, la idea de que puede haber un incendio, la angustia, quiere controlar esa angustia, quiere controlar este pensamiento. ¿Cómo lo hace? Con una conducta de anulación, que es la conducta compulsiva, regresa, prende y apaga, pero luego eso la calma, solo un poquito, pero cuando va de regreso, le asalta el pensamiento de, bueno, y si ahora sí está descompuesto el sistema eléctrico porque yo lo estuve manipulando, y otra vez se vuelve a iniciar este ciclo de pensamientos desagradables, generan ansiedad y conductas compulsivas, ¿no? Vean, esto sería un muy buen ejemplo de una solución intentada que es fallida, ¿no? Entonces está revisando continuamente los apagadores y la luz, no solamente no la calma, sino que incrementa la ansiedad, porque, pues imagínense estar yendo y viniendo del cuarto a la sala cuando estás cansado, cuando ya todo el mundo se durmió y cuando eres consciente de que eso no es una conducta muy normal, pues probablemente eso te haga sentir todavía peor, ¿verdad? Y el malestar va a empeorar. Entonces, a lo mejor le dio un pequeño bienestar al principio, pero luego lo empeoró. Bueno, pues esta idea, fíjense, es así como muy extrema en el trastorno obsesivo compulsivo, pero en general en los demás trastornos se va a replicar, ¿verdad? Estos sujetos van a tener pensamientos desagradables o van a tener experiencias con emociones como la ansiedad que son desagradables y su primer impulso va a ser tratar de controlarlas con conductas o con estrategias que son fallidas y que con mucha frecuencia empeoran el problema, ¿no? Por ejemplo, bueno, aquí esta diapositiva sigue abonando la idea de las soluciones intentadas. Cuando tengo un problema, aplico un intento de solución. Si no funciona, pienso que no lo he aplicado bien e insisto, la idea no es, no funciona, entonces lo dejo de hacer, sino no funciona porque no lo he hecho lo suficientemente bien. Hoy sí funciona, el hecho de aplicarlo de manera reiterada, incluso en situaciones diferentes, hace que tras la mejoría inicial el resultado desaparezca
pero se continúe insistiendo, ¿verdad? Es decir, que a lo mejor al principio sí calmaba, pero luego va a generar mucho mayor ansiedad. Alguien que está pensando o tiene estos pensamientos de que se ha ensuciado y se ha contagiado y que por lo tanto va a enfermar a otros o se va a enfermar él mismo, puede generar la compulsión de lavarse. Y entonces irse al baño y empezar a lavarse, ¿no? Pero estarse lavando las manos, por ejemplo, puede hacer que se sienta lento, ¿no? O sea, que por ejemplo pase mucho tiempo lavándose las manos y no pueda salir a tiempo de casa, y eso puede generarle malestar, ¿verdad? O volverlo lento y luego sentirse culpable por estar haciendo eso, que lo hace llegar tarde a todos lados. O incluso en la lógica es, pues ya me lavé las manos, ¿verdad? Y ya no me voy a contagiar, pero estoy dentro del baño. Y cuando salga del baño, voy a tener que tocar la perilla o voy a tener que tocar otras cosas que seguramente están contaminadas, entonces no sirvió de nada lavarme las manos, entonces voy a tener que ahora hacer el intento por no tocar nada del baño, pero imagínense, ¿verdad? Especialmente si el baño es pequeño y de repente el codo toca algo y entonces ahora la persona no solamente se tiene que lavar las manos, sino tiene que regresar a lavarse hasta el codo. Entonces a lo mejor al principio era un alivio lavarse las manos, pero esa lógica llevada al extremo, pues entonces hace imposible entrar al baño. Por ejemplo, he visto pacientes con esta escalada, donde al principio solo era lavado de manos, pero el lavado de manos se vuelve tan intenso y tan ritualizado que algunos prefieren mejor aguantarse las ganas de ir al baño para no tener que lidiar con estos, digamos, rituales obsesivos que en un principio le causaban alivio, pero que ahora son insoportables, ¿no? Y bueno, aquí hay una pequeña tablita, ¿no? Porque se asume que cada uno de estos sistemas perceptivos reactivos tienen emociones de base, sensaciones, y no solamente las soluciones que no funcionan, sino incluso las soluciones que serían útiles, ¿verdad? Como por ejemplo, pensemos con el miedo, digamos que la sensación sería de ansiedad. Las soluciones intentadas que suelen fracasar son las de evitar la situación o la de pedir ayuda, y la solución que sería ideal, según este enfoque, sería, por ejemplo, enfrentar, ¿no? En lugar de evitar las situaciones que generan ansiedad, o en lugar de pedir que otros te ayuden a hacerlas o las hagan por ti, la lógica sería enfrentarlos, ¿no? Digamos, el arte en este enfoque sería cómo haces que alguien enfrente algo que se ha acostumbrado a evitar o que otros hagan por él durante mucho tiempo. Y bueno, esta sería así como la forma gráfica, ¿no? Es decir, hay una queja y que genera una forma de solución que es ineficiente, y esa forma de solución empeora, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la tricotilomanía. Con mucha frecuencia las personas están ansiosas, o sea, suelen arrancarse cabello o pestañas o las cejas cuando están ansiosos, algunos de manera controlada, otros de manera involuntaria y otros mixtos. Y lo hacen porque cuando están haciendo eso, descansan, o sea, tienen una sensación placentera, ¿no? Entonces, la forma de lidiar con el estrés, con la ansiedad, con el displacer, pues es arrancarse cabello. Pero, ¿qué pasa? Pues eso va dejando marcas, ¿no? Por ejemplo, huecos en el pelo, se daña la apariencia, y entonces eso genera todavía más ansiedad, porque pues la lógica es, cuando yo salga a la calle, cuando vaya a la escuela, cuando vea a las personas que quiero, ellas se van a dar cuenta pues de que tengo, no sé, un aro en la cabeza donde no hay pelo, o que hay una parte de mi ceja que se está perdiendo, etcétera. Y entonces, al final, aunque consiguió alivio al principio arrancándose cabello, eso le va a generar más ansiedad, ¿no? He visto pacientes, por ejemplo, que les cuesta trabajo sentarse porque en su lógica es, cuando yo me siente, las personas que están de pie van a poder ver mi cabeza, y cuando vean mi cabeza se van a dar cuenta que ahí falta cabello, ¿verdad? Entonces eso me da mucha ansiedad, y entonces o si salgo y interactúo con gente no me siento, ¿verdad? O mejor no salgo, porque a lo mejor hay contextos donde me tengo que sentar,
y no tengo otra opción, entonces tendo a evitar esas situaciones. Entonces, véanlo, si arrancarse el cabello en un principio calma, esa es la solución, pero como es una solución ineficiente, lo único que hace es aumentar luego la ansiedad por otros medios, y cuando tienes todavía más ansiedad, pues aumenta la conducta compulsiva de arrancarse el cabello y se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Mientras más se arranca el cabello, más ansioso se pone, y mientras más ansioso se pone, más se arranca el cabello. Es otra vez un círculo vicioso, ¿sí? O por ejemplo, en el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo, con mucha frecuencia hay dificultad para tomar decisiones cuando el sujeto no tiene control de la situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Pues se vuelve muy dubitativo, empieza a cavilar, ¿no? Está piense y piense y piense. Pero, o sea, hay situaciones que son muy difíciles de valorar, por lo menos de manera ágil, como llegar a un restaurante y escoger una mesa, ¿no? Entonces, imagínate pues, la idea de, híjole, si escojo mal la mesa y el lugar está helado o hay mucho tránsito o huele mal, no sé. Entonces, la lógica del obsesivo sería, pues voy a analizar, voy a pensar, voy a estar dándole vueltas a esto, pero pues eso retrasa la decisión y a lo mejor se siente presionado por tomar la decisión, genera mucho más ansiedad y al final puede, digamos, no delegar, por ejemplo, la decisión en alguien más o tomar una decisión impulsiva que en ambos casos podrían hacerlo sentir todavía con más dudas de su capacidad de resolver problemas, ¿no? Entonces, otra vez volvemos a la lógica de este intento, en lugar de decir, bueno, voy a analizar todas las posibilidades para tomar la mejor decisión y luego sentirme bien con la decisión, lo que generan es, voy a analizar todo, va a ser muy difícil, me voy a retrasar, voy a sentir todavía más ansiedad y probablemente sea incapaz de tomar la decisión, la delegue en otros o tome una decisión impulsiva y eso termine haciéndome sentir peor, ¿verdad? Entonces, si pensar mucho en ese problema me iba a hacer mejor, me iba a hacer sentir mejor, seguro, con certeza, al final termina teniendo el efecto contrario, ¿no? Y desde el enfoque estratégico, Giorgio Nardone propone estas formas de crear patologías que serían pues estos intentos de solución fallidos que estarían enmarcados en sistemas perceptivos reactivos, como por ejemplo la duda, la duda obsesiva o el deseo de certeza, tener un deseo de que conoces y sabes lo que va a pasar de antemano, para que no haya sobresaltos, para que no haya riesgo, para que no haya ansiedad, pues se va a compartir en este espectro y con mucha frecuencia va a funcionar así. La duda desencadena la ansiedad de respuesta tranquilizadora, pero con mucha frecuencia las respuestas tranquilizadoras suelen generar más dudas, ¿no? El ejemplo sería de alguien que sale de casa, ¿verdad? Y se pregunta, ¿llevo todo lo que necesito? Y su primera respuesta es sí, ¿verdad? Pero mientras va caminando, ¿y si no? ¿Y si no llevo todo lo que necesito? Entonces la lógica es, bueno, como no quiero irme a trabajar con esa duda, con la intranquilidad de no llevar todo lo que necesito, pues me regreso y vuelvo a abrir mi maletín, lo reviso, digo, sí llevo todo lo que necesito. Entonces me regreso y cuando voy caminando, digo, oye, bueno, pero pues nada más lo revisaste a ojo de buen cubero, ¿verdad? Realmente si te falta algo, la única forma de saberlo sería pues que sacaras todo y verificaras. Entonces otra vez vuelve la duda, el sujeto puede regresarse, ¿sabes? Y al final volver a sacar las cosas de su maletín para contarlas y estar seguro de que están todas. Pero piénsenlo, ¿verdad? Luego ya te vas y vuelve la duda como, oye, pero ¿y si hay cosas que sí necesitas, pero no se te ha ocurrido que necesitas? Y a lo mejor llevas todo lo que tú piensas que vas a necesitar, pero hay cosas que probablemente no has pensado y necesites. Entonces la duda vuelve a aparecer y en general, pues lo que haría es que el sujeto, esos intentos de dejar la duda, lo volverían cada vez más inseguro, ¿verdad? O las personas que están revisando continuamente la puerta, ¿verdad? Pues yo pensaría que si lo hacen con mucha frecuencia en la semana, pues deberían estar muy seguros de que sí cierran la puerta. Pero el hecho de que lo sigan haciendo, pues indica que estar revisando si cierran la puerta, no solo los vuelve más seguros, sino que al contrario, ¿verdad? Va dándole validez a este temor, va confirmando este temor.
y vuelve todavía a las personas con más duda. Habría también entonces la duda, pues, y el deseo de certeza generarían patología. Los rituales que derivan en rigidez, ¿verdad? Y en una moralidad o en creencias supersticiosas, ¿no? La idea de que las cosas se tienen que hacer de cierta manera y que cuando no se hacen de esa manera, pues entonces las cosas van a salir mal, que pueden ir desde, por ejemplo, la limpieza, ¿verdad? Hasta cuestiones religiosas o morales, ¿no? Pienso en un paciente que contó, ¿verdad? Y decía, bueno, cada vez que paso por una iglesia me tengo que persignar, ¿verdad? Porque si no lo hago sería una ofensa a Dios, ¿verdad? Bueno, pues entonces, si eso es así y lo hago, me voy a sentir tranquilo. Pero luego piensa, dice, bueno, pero cuando ya estoy caminando por ahí, debería de persignarme incluso desde que piso la cuadra donde está la iglesia, porque ese ya es terreno santo, entonces tendría que persignarme, porque igual si no, sería una falta de respeto a la deidad. Y entonces empieza a persignarse de manera compulsiva, como una forma digamos, no lidiar con la idea de ofender a la deidad y que pues, a lo mejor pueda ser castigado, ¿no? Aunque el sujeto sepa que esto es bastante absurdo, le angustia y prefiere entonces persignarse. Pero piénsenlo, esto puede llevarse al extremo, al absurdo, y entonces puede decir, en casa hay figurillas de dioses aztecas y dioses olmecas, y esos también son deidades. Entonces, ¿qué hago? Ah? ¿Me persino cuando pase frente a ellas? No, pero pues no son deidades religiosas católicas, entonces no me puedo persinar. Pero también se podrían ofender si paso y no tengo una reverencia. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces no paso por el librero donde están estas deidades que tiene mi papá. ¿Verdad? Y vean otra vez la ritualidad exagerada, la idea de romper las reglas, las normas, puede exacerbarse y llevar a la patología, la exacerbación de procesos de razonamiento, ¿verdad? Algo que parece bastante racional, ¿verdad? Puede llevarse a terrenos irracionales, ¿no? Alguien, por ejemplo, que está pensando que pues a lo mejor se va a contagiar de COVID, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, pues la lógica sería que si me estoy enfermando, mi oxigenación disminuye, entonces, ¿qué hago? Pues tomo el oxímetro y me reviso. Hasta ahí todo normal, ¿verdad? Pero piénsenlo un poco más, o sea, yo me reviso y todo sale bien, pero me sigo sintiendo ansioso. Entonces probablemente la medición fue mala o no lo hice bien, entonces lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces, pero si no funcionó una vez y me sigo sintiendo mal, y será porque entonces sí tengo algo, ¿no? Está clarísimo que si yo me sigo sintiendo mal y no sé, este aparato no registra lo que me está haciendo sentir mal, pues tendré que insistir revisándome hasta que descubra qué es lo que está mal. Entonces ahí la lógica sería como en principio es lógico, pero cuando se lleva al extremo, cada vez tiene estos tintes irracionales, ¿no? Cada vez es más irracional. O, por ejemplo, las cosas que en un principio parecen como buenas, ¿no? Pues tengo que limpiar para no enfermarme, ¿verdad? Pero si estoy limpio y limpio y limpio, ¿verdad? Probablemente ya no tenga utilidad preventiva estar limpiando, porque pues si estás limpiando cada 3 horas, está claro que está limpio y está claro que no te vas a enfermar, ¿verdad? O por ejemplo, en el trastorno obsesivo de la personalidad, donde el sujeto quiere estar seguro de que las cosas están bien hechas, y entonces la revisa muchas veces, ¿verdad? Porque es bastante perfeccionista, y eso tiene lógica y es una buena idea para prevenir que las cosas salgan mal, pero insisto, por ejemplo, si revisas muchas veces algo y al final lo entregas tarde, pues entonces, ¿dónde quedó el perfeccionismo, verdad? O sea, al final, esta lógica de hay que hacer las cosas bien hechas, termina jugando en contra y se vuelve irracional, ¿verdad? Porque de tanto revisarlas para que estén bien hechas, al final termino entregándolas tarde, o al final no las entrego porque no me parece que estén lo suficientemente bien hechas. Y los efectos de experiencias traumáticas, ahí se me fue un errorcillo. Por ejemplo, no sé, un chico con dismorfia, en la preparatoria se burlaban de él porque tenía ahí el párpado caído. ¿No? Y entonces fue una etapa bastante difícil, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, después en la vida adulta,
lo que intenta es corregir estos defectos, ¿verdad? Por ejemplo, usando cremas o buscando las operaciones estéticas, ¿verdad? Y curiosamente, mientras más cremas usa, mientras más intervenciones se hace, más inseguro se siente, ¿no? Lo mismo con, por ejemplo, con el espejo, ¿no? Si está muy preocupado por cómo lo verán los demás, pues a cada rato se está revisando en el espejo para ver si su apariencia es adecuada, pero estarse revisando continuamente en el espejo, en lugar de calmarlo, lo vuelve más inseguro, ¿no? Tenemos ahí entonces sujetos que tuvieron una experiencia traumática y intentan tomar el control de esa situación traumática y en lugar de aliviarla, la empeoran, ¿no? La generan dificultad. Algunos de estos pacientes, por ejemplo, la pandemia y el uso de cubrebocas, pues les generó otra estrategia de evitación, ¿verdad? Recuerdo un paciente que pues tenía algunas ideas sobre, por ejemplo, sus dientes, y eso le generaba mucha ansiedad y estaba continuamente pensando en lo que las otras personas pensarían de sus dientes, de su aspecto. Entonces llega la pandemia, tiene que usar cubrebocas y eso disminuye muchísimo su malestar en un momento, ¿verdad? Porque luego, en el trabajo, pues los compañeros se quitan el cubrebocas para tomar café y él está allí frente a ellos y también quiere tomar café, pero no se quiere quitar el cubrebocas porque entonces tendría que lidiar con la ansiedad y con estos pensamientos, ¿verdad? Y fíjense, le dio alivio al principio porque ya no tenía que mostrar su boca, pero le generó más ansiedad al final porque ahora, pues cuando platican, cuando salen a comer, cuando están tomando café, se tiene que quitar el cubrebocas, ¿no? Otra vez volvemos a la construcción, ¿verdad? La formación de la patología por los intentos de solución. Bueno, y digamos que desde el punto de vista estratégico, particularmente lo que propone Nardone es que había como dos modalidades, tres modalidades de expresión, ¿verdad? Muchas de estas cosas que hacen estos pacientes, el control de las cosas muchas veces, estar verificando las cosas que le generan dudas, tratar de deshacerse de los pensamientos desagradables con conductas compulsivas, apegarse a las reglas de manera muy rígida. Todas estas cosas tendrían como tres fines en específicos, ¿verdad? Algunas prevenir que cosas malas sucedan, otras propiciar que cosas sucedan y otras reparar, ¿verdad? Y según Nardone, pues en función de que lo que predomine sea prevenir, propiciar o reparar, se pueden trabajar distintas estrategias terapéuticas. Evitar todo lo que, por ejemplo, algunas soluciones intentadas que ya el propio Nardone describe como ineficientes serían la evitación, evitar todo lo que genera ansiedad o genera miedo o genera incertidumbre, ¿verdad? La estrategia de evitación pues es momentánea, pero al mismo tiempo confirma la peligrosidad de la situación evitada. Esta idea, por ejemplo, se contrapone con estrategias donde se le pide al paciente que si va a evitar, pues entonces que lo que evite sea la evitación. ¿Sí? O sea, la lógica es, bueno, puedes evitar siempre y cuando lo que evites sea evitar. Es como un estratagema general, ¿verdad? Donde la lógica es exponer al sujeto a esas cosas que está evitando y que al evitarlas empeoran su situación. Esto a mí me parece, no sé qué piensan ustedes, muy cercano a lo que, por ejemplo, las terapias de tercera generación en la cognitivo-conductual, particularmente la terapia de aceptación y compromiso, entienden como evitación experiencial. O sea, la tendencia a sacarle la vuelta al sufrimiento normal de la vida o al dolor normal de la vida, pero en el proceso generándose un dolor y un sufrimiento que no es normal. Y básicamente, en principio, muchas de las estrategias que se usarían para estos pacientes serían estrategias que en términos así conductuales o incluso cognitivos pasarían por la exposición, ¿verdad? O sea, por ayudarlos a exponerse a las situaciones que evitan, porque muy probablemente sus intentos de huir de lo que están evitando lo empeoran. Y piénsenlo, cuando podemos huir de muchas cosas, pero cuando estamos huyendo de nuestros pensamientos o de nuestras emociones, no hay un lugar a donde ir, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que la evitación no funciona, ¿no? Porque
los pensamientos y las emociones nos siguen a donde vayamos, entonces no importa cuánto los evitemos, los vamos a seguir sintiendo y la evitación incluso los va a empeorar. Otra sería la petición o la necesidad constante de estar seguros, de tener certeza o de no sentirse vulnerable. Y bueno, eso con mucha frecuencia lo que haría es empeorar, porque si bien en un principio las personas pues, se sienten protegidas, cuando las otras personas les ayudan o los sacan del apuro o les solucionan algo que ellos no pueden solucionar porque lo están evitando, con mucha frecuencia eso los hace sentir incompetentes, incapaces, una carga, ¿no? O confirma la idea de que no son lo suficientemente autónomos para resolver sus problemas. Entonces, pedir ayuda con mucha frecuencia lo empeora. Estoy pensando, por ejemplo, en una chica que está en clase, un maestro le pregunta, ¿sabes? Y entonces obsesiva, con rasgos obsesivos, da una respuesta y cuando termina se queda pensando, híjole, a lo mejor dije una tontería. Y entonces ese pensamiento ahí le molesta, quiere controlarlo, y una forma de controlarlo es preguntarle a sus compañeros, ¿no? Por WhatsApp, oigan, ¿cómo lo hice? ¿Dije alguna tontería? Y entonces los compañeros lo tranquilizan y dicen, no, lo hiciste muy bien, realmente diste una muy buena respuesta, y se calman, ¿verdad? Pero luego viene el segundo pensamiento de, pues sí, eso me lo dicen porque son mis amigos y me quieren, ¿verdad? Pero en el fondo es muy probable que lo haya hecho mal, y entonces otra vez viene la sensación de inseguridad, que en el fondo es alimentada por su petición de confirmación o de apoyo o de ayuda a los demás. Bueno, la forma específica de salir de esto sería, por ejemplo, bloquear las peticiones de ayuda o hacerlas que sean costosas para que el sujeto prefiera lidiar con el malestar, con la idea de tal vez lo hice mal, que consolarse pidiendo que los otros lo calmen. O la ejecución de una secuencia ritualizada de acciones destinadas a combatir el miedo o a gestionar el placer. Es decir, con mucha frecuencia va a haber ciertas formas de hacer las cosas que calman a las personas. Por ejemplo, si tengo duda, ¿verdad? Y la duda me asalta, pues entonces la mejor forma es tener un procedimiento súper estandarizado y súper rígido para hacer las cosas para que no haya lugar a la duda, ¿verdad? Pero luego, pues ese ritual es tan, ese procedimiento es tan rígido, pues que me va a hacer sentir lento, culpable, o incluso más ansioso, porque es difícil, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en pacientes que el lavado de manos empieza breve, como pues me lavo las uñas, me lavo las muñecas, pero luego puede ir aumentando a me lavo los antebrazos, me lavo los codos, ¿verdad? Y entonces el ritual se extiende muchísimo y los pacientes lo saben, se dan cuenta que el tiempo está transcurriendo y entonces ahora no solamente les genera ansiedad la idea de estar contaminados y tener que lavarse, sino les genera ansiedad que el lavado no acaba, ¿no? Que el lavado sigue y sigue. Entonces al final lo que era una cosa que los calmaba, como lavarse las manos, al final termina siendo pues esclavizante, ¿no? Genera ansiedad, genera culpa. Hay pacientes, por ejemplo, que están en este espectro obsesivo y cada vez que van a salir a hacer algo que los pone ansiosos, una situación social, una entrevista de trabajo, ir a la escuela, alguna cosa que los pone ansiosos, antes de salir tienen la necesidad de ordenar, ¿no? Y entonces les cuesta mucho trabajo salir si no ordenan el cuarto, si no ordenan la cama, si no ordenan algo, como una forma de calmarse. Entonces, pues sí que ordenar esas cosas les da un pequeño placer y los calma un poco, pero luego se tienen que enfrentar al hecho de que van a llegar tarde a todos lados, ¿no? Y eso les puede dar, por ejemplo, culpa. Oye, Maxel, Sí. eso también lo puede... Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Eso también, bueno, escuchándote, pues igual también lo puede estar confundiendo con que sea una persona insegura, apática, no quiere ir a ningún lado, por la misma también que no toma decisiones, que espera que otras personas estén tomando las decisiones por ellos. Como que si no estás como que en este contexto de que es un trastorno, pues así como que en una vida cotidiana, pues sí puede resultar así como que hasta pareciera ser que es una persona con baja autoestima, ¿verdad? Sí, mira, por ejemplo, eso es algo que me parece muy interesante porque en nuestra cultura, cultura occidental, muchos de estos rasgos, en su nivel no patológico, son deseables. O sea, por ejemplo, muchos de los que están en el espectro obsesivo son muy trabajadores. Sí. Entonces, o sea, trabajan y en nuestra cultura eso se ve bien, ¿verdad? Y entonces podría
verse como algo deseable hasta que pues genera mucha disfunción. No sé, en un perfil de puestos, como que es una de las Uy, ya no te escuché. ¿Ustedes sí me escuchan? O no sé a quién se le fue el internet. Sí, creo no, más bien se le fue el internet a la maestra. Ah, ok. Sí, sí se escucha, gracias. Ya. Pensé que era mi internet. Pero tiene razón la maestra Lourdes, ¿no? Sí, con mucha frecuencia estas cosas son, digamos, bastante toleradas. No sé, piensen, por ejemplo, en el trastorno límite de la personalidad, pues la sintomatología genera bastante disfunción y, digamos, es bastante disruptiva, ¿no? Y con mucha frecuencia se señala rápidamente, por ejemplo, el comportamiento autolítico. Pero en cambio acá, estos síntomas pueden ser incluso bastante tolerables y con mucha frecuencia el contexto se adecúa, ¿verdad? En la tricotilomanía, fíjense, por ejemplo, yo he visto que con mucha frecuencia la estrategia es, pues es que tiene problemas de autoestima, entonces ¿qué hay que hacer? Trabajar con el paciente autoestima. Pero estos pacientes realmente no se benefician de técnicas para subirle la autoestima porque pues, la baja autoestima es un efecto secundario de estos intentos fallidos de lidiar con su ansiedad, ¿verdad? Realmente lo que tendrían que hacer es aprender nuevas formas de lidiar con sus pensamientos y con la ansiedad que no pasen por la conducta compulsiva de rascarse, de arrancarse el pelo, de arrancarse las cejas, ¿no? Pero sí, con mucha frecuencia son vistas como normales y eso creo que también explica por qué muchos de estos trastornos pueden tardar años en recibir atención, ¿verdad? Creo que, por ejemplo, para el TOC, el promedio está en 7 años, ¿verdad? Que hay personas que pueden pasar hasta 7 años antes de buscar ayuda, porque pues usualmente este trastorno que es crónico, o que tiene una evolución crónica, no siempre es incapacitante, ¿verdad? Hay sujetos que pueden tener formas leves del trastorno, lo mismo con el trastorno de la personalidad, que pueden tener formas leves y que pues al principio no resultan molestas, ¿verdad? Que a lo mejor empeoran cuando hay mucho estrés psicosocial o cuando el sujeto está pasando por alguna crisis, empeoran, pero luego esa crisis se resuelve, pasa y los síntomas vuelven a bajar, ¿verdad? Entonces puede pasar mucho tiempo antes de que los pacientes se intenten resolverlo, ¿no? O pienso con los pacientes con tricotilomanía, de repente he visto intentos de solución familiares todavía fallidos, ¿verdad? Como, bueno, pues si te cortas, si te arrancas el pelo, ¿verdad? ¿Cuál es la solución? Pues te rapo y así ya no te arrancas el pelo, pero pues si el sujeto se está sintiendo mal por la ansiedad que le genera, ¿verdad? Llamar la atención por estas áreas de su cabeza, usualmente la cabeza que tienen ahí sin pelo, este intento de solución probablemente los haga sentir peor, ¿verdad? Y no lo resuelve porque en cuanto empiece a salir el cabello van a volver a arrancar. Entonces sí, con mucha frecuencia pasa que digamos, se ven normalizados, ¿no? Bueno, la intervención, fíjense, en el enfoque estratégico habría como 2 formas específicas, bueno, no específicas, generales de intervención. La primera sería en romper los equilibrios disfuncionales. Bueno, ese sería el principio general, ¿verdad? Romper este círculo vicioso de intentos de solución que empeoran la situación por 2 vías. Por ejemplo, la reestructuración de la percepción de la realidad, que usualmente se hace a través del diálogo estratégico o el uso de metáforas, y la prescripción, usualmente paradojas, ¿no? Se prescriben paradojas para que las personas se las lleven a casa. Por ejemplo, la primera, fíjense que es la idea de contribuir a la reestructuración de la percepción de la realidad. Tendríamos este ejemplo de diálogo estratégico, ¿no? Con un paciente, por ejemplo, obsesivo que limpia. En su opinión, su fobia a la sociedad depende del hecho de que en su casa todo está sucio o de que todo está demasiado limpio. Vean cómo se genera este diálogo estratégico y dicotómico. No, mi casa no está sucia, me paso el día limpiando. Entonces, si todo está limpio, ¿por qué tiene miedo de que esté sucio? ¿Verdad? Fíjense cómo el diálogo pretende llevar al sujeto a reconocer la paradoja, ¿verdad? Si pasas todo el día limpiando, tu casa debería estar muy limpia, y si tu casa debe estar muy limpia, no debes preocuparte por la sociedad, pero aún así, tú te preocupas por la sociedad. Entonces, cada vez que el paciente está limpiando o hace una gran limpieza,
El problema empieza porque entonces tiene que mantenerlo así, ¿no? Tiene que defenderlo de la suciedad. Y por consiguiente, esa limpieza lo que crea es miedo a la suciedad. ¿Sí ven? Si yo creo este castillo impoluto que es mi casa o mi cuarto, entonces ahora me obligo a mantenerlo así. Y por lo tanto soy esclavo de la limpieza. El problema no es la suciedad, el problema es la limpieza. Bueno, este tipo de diálogos ayudan a que el sujeto empiece a cuestionar su percepción de la realidad. Si se dan cuenta, se parece un poco al diálogo socrático, solo que acá es un diálogo mucho más dirigido, mucho más estratégico, ¿verdad? Y que, digamos, orienta al sujeto, ¿verdad? Lo va induciendo a ver las contradicciones. Y el uso de metáforas, fíjense, por ejemplo, no sé, si un paciente quiere controlar algo que no puede controlar, como por ejemplo los pensamientos, las emociones o las personas, por ejemplo, esto a mí me parece un elemento central, ¿no? Una de las cosas que hace que fallen los intentos de control con estos pacientes, porque digamos que la necesidad de control o la falacia del control está muy extendida en este espectro, es que intentan controlar cosas que son difíciles, por no decir imposibles, como los pensamientos. Cuando tratas de no pensar en algo, piensas más en él porque genera una paradoja cognitiva. Dices, no quiero pensar en X, la provisión de no pensar en X ya te hace pensar en X. Entonces, cuando tratas de no pensar en algo, piensas más. Cuando tratas de no sentir, sientes más, ¿no? Estás enojado y alguien te dice, no te enojes. Rara vez eso nos calma, eso termina enojándonos. Te voy a decir algo, pero no quiero que te preocupes. En cuanto te dicen, no quiero que te preocupes, ¡pum!, la ansiedad se bota. Pero es decir, si tratamos de no sentir, con mucha frecuencia sentimos con mayor intensidad. Y la tercera cosa son las personas, ¿no? Cuando tratamos de controlar a las personas, decirles qué hacer, decirles cómo hacerlo, con mucha frecuencia las personas terminan haciendo lo contrario, ¿no? Entonces imagínense estos pacientes que en su vida cotidiana controlan muchas cosas, sus gastos, su tiempo, porque algunos de estos, por ejemplo, pueden ser avaros, pobres, por ejemplo, el trastorno de la personalidad obsesiva, pueden controlar muchas cosas, el tiempo, el dinero, los esfuerzos que dedican a... Hay muchas cosas que pueden controlar y eso los vuelve, por ejemplo, buenos trabajadores, buenos estudiantes. Y ahí está bien, ese mecanismo está bien. El único problema es que cuando se aplica a las personas, a los pensamientos o a las emociones, fracasa, ¿no? Y lo empeora. Entonces, si estos pacientes de manera estratégica entienden que controlar esas cosas los va a llevar al fracaso y los va a hacer empeorar, pueden empezar a dejar de hacerlo con ayuda de la terapia. La otra son las prescripciones, decía, que son usualmente paradójicas y son, digamos, en términos coloquiales, serían como tareas, ¿verdad?, que se dejan para la casa, que tienen el objetivo de bloquear los intentos de solución fallidos. Por ejemplo, una muy típica que se usa con esto es, si haces 5, si haces una, haces 5, ni una más, ni una menos, ¿no? Una paciente dice, pues cuando llego a la casa, quiero guardar mis zapatos, pero luego pienso, pues estos zapatos tocaron la calle y están contaminados, y entonces voy a entrar acá y voy a contaminar todo, ¿no? Ok, bueno, pues entonces ya tiene, ¿no? El pensamiento obsesivo es la contaminación, el intento de solución es limpiar exhaustivamente los zapatos antes de meterlos al closet. Entonces, la lógica de haces 1, haces 5, sería, bueno, está bien, en la próxima semana vas a trabajar, o las próximas 2 semanas que nos vamos a ver, vas a trabajar en esto, ¿no? Cuando llegues a tu casa y sientas la necesidad de limpiar los zapatos, vas a tomar una decisión. Puedes decidir no limpiarlos y hacer cosas más importantes, o puedes decidir limpiarlos, pero de una manera específica. Por ejemplo, limpiarlos 5 veces por cada intento, ¿verdad? Entonces, si tú tomas un zapato y lo limpias, estás obligada a hacerlo 5 veces. Y si aún todavía tienes ansiedad, lo vuelves a hacer otras 5 veces. Y así hasta que te calmas. Obviamente, hacer 5 veces eso, si ya limpiar los zapatos le llevaba a lo mejor 5 o 10 minutos para calmarse y guardarlos, que lo tenga que hacer 5 le llevaría tal vez media hora, ¿verdad? Muchos pacientes lo intentan hacer una vez y eso les genera más displacer, más ansiedad. Lo llevamos al absurdo y la mayoría de los pacientes deciden no hacerlo, ¿verdad? Deciden tolerar y aceptar la ansiedad o tolerar los pensamientos desagradables sobre contagio o contaminación, porque el ritual llevado al absurdo ya no les produce calma. Bueno, esos serían como 2 ejemplos, vean, las paradojas
El uso de paradojas sería muy útil con estos pacientes y el uso del diálogo estratégico y las metáforas, ¿no? Por ejemplo, con los pacientes que no quieren dudar, ¿verdad? Que entonces están buscando certeza y buscan mecanismos para no cavilar, se les puede explicar con una metáfora, ¿verdad? Pues imagínate que tú te compras una casa y es una casa que está afuera de una carretera, ¿no? Pero no es una carretera cualquiera, es una carretera con muchos carriles, entonces lleva mucho tráfico, ¿sabes? Y ese tráfico hace mucho ruido y te molesta. Entonces un día decides que ya fue suficiente, que no quieres escuchar ese tráfico, y entonces sales a la calle, a la carretera para bloquearlo, ¿no? Y luego le preguntas, ¿qué pasaría si tú intentas resolver ese problema así, tratando de parar el tráfico? Y algunos te van a decir, no, pues me van a atropellar. Ah, pues sí, ¿verdad? No es buena idea detener el tráfico. Otros dicen, bueno, pues si lo logro detener, la gente se va a ir haciendo una fila larga, me van a empezar a pitar, me van a empezar a gritar, y en lugar de calmarme o de tener menos ruido, voy a tener más ruido y voy a tener más tráfico. Ah, pues sí, es cierto, ¿no? Entonces, si tú quisieras resolver este problema, ¿qué tendrías que hacer? Acelerar el tráfico, ¿verdad? La situación no mejora bloqueando el tráfico, la situación mejora agilizando el tráfico. Entonces, la idea es, los carros podrían ser pensamientos o podrían ser emociones. Si tú intentas bloquearlos, se van a juntar y van a hacer mucho tráfico. Lo mejor que podrías hacer es que los aligeren. Entonces, esa metáfora puede dar lugar a una paradoja. Entonces, quiero que la próxima semana practiques aligerar el tránsito, ¿no? Quiero que vayas y durante 5 minutos pienses en la peor fantasía de eso que te preocupa, ¿no? Pues entonces, el sujeto le preocupa, pues no sé, hacer algo con muchos defectos y entonces que se lo devuelvan y que la gente se burle de él porque lo hizo mal y porque no pidió toda la perfección. Pues que tome eso y lo exagere, lo haga la peor fantasía y que lo piense voluntariamente durante 5 minutos, que es una paradoja, ¿verdad? Es una forma de bloquear el intento disfuncional de no pensar o de no sentir. Lo llevamos al polo opuesto, que es, si lo piensan, una técnica de exposición, ¿verdad? Disfrazada, en un contexto sugestivo, con la metáfora, y digamos, muchos de estos pacientes en la terapia cognitivo-conductual, pues van a ser tratados con, por ejemplo, con técnicas de exposición con prevención de la respuesta, que básicamente son exponer al sujeto y evitar que genere conductas de control o compulsivas. Pero aquí lo que se hace es disfrazarse, ¿verdad? Se hace de una manera indirecta, ¿no? Y creo que es mucho más útil así, porque en las exposiciones directas muchos pacientes desertan. Bueno, pues creo que ya se me acabó el tiempo, Adrián. Tal vez sería un buen momento como para hacer una pausa y no sé si haya deseos de comentar algo. Y pues muy interesante el tema, muy reflexivo. Bueno, antes de hacer algún comentario, ¿alguien quiere comentar? Maestra Lulú, se le fue el internet, ya está aquí otra vez, pero no sé si alguien más quiera. Adrián, maestro, adelante. Muchas gracias, buenos días, felicidades doctor, mucho gusto, una exposición excelente. Solamente una pregunta y retomando aquel tema donde comentábamos acerca de las conductas adaptativas en cuanto a los rasgos obsesivos compulsivos. Mi pregunta o mi duda es, básicamente serían dos. Una es estos rituales que las personas hacen al momento de sublimarlos, de alguna manera vuelven funcional los rasgos obsesivos compulsivos, inclusive si fuera un trastorno. Estoy pensando en algunos deportistas como los beisbolistas, al momento de tomar su turno al bat, ellos, no todos, pero hay unos con unos rituales exageradísimos, ¿no? Yo me he puesto a observar eso, pero finalmente es precisamente para eso, para bajar la ansiedad y ellos tener un buen funcionamiento en su papel de deportistas, ¿no? Eso, doctor, según su opinión, ¿cree que sea una parte sublimada de un trastorno o es probable que su vida también esté lleno de esas circunstancias? Esa sería una pregunta.
La otra, ¿cuál sería algún tipo de tratamiento farmacológico para auxiliar en esta terapia? Muchas gracias, serían mis preguntas y felicidades nuevamente, una exposición excelente, muy, muy interesante el tema. Gracias, doctor. Gracias, Adrián. Oye, bueno, fíjate, no sé, tu primera pregunta me hace pensar varias cosas, ¿no? La primera es que, pues a lo mejor estamos viendo la punta del iceberg con alguien que hace todo un ritual, pues habría que ver el caso específico, ¿verdad? Claro. A lo mejor es solamente un elemento aislado o es solo la punta del iceberg, pero también me hizo pensar en otra cosa, fíjate, particularmente cuando estamos hablando de rasgos de personalidad y no del trastorno o del trastorno de personalidad y no del trastorno obsesivo compulsivo, de la tricotilomanía o esto, yo creo que hay que hacer un equilibrio terapéutico entre la aceptación y el cambio. Entonces, porque no me parece realista que la terapia aspire a cambiar la personalidad de los sujetos. ¿Sí? O sea, yo pienso que lo que realmente aspiramos es a los rasgos de personalidad disfuncionales, volverlos adaptativos. Entonces, yo, Claro. por lo menos yo en mi experiencia, lo que hago es hacerle notar a los pacientes que hay ciertas cosas de su personalidad que son útiles para la vida, ¿verdad? Como por ejemplo, hablemos del control, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que está padre controlar, o sea, que controles tus gastos. Yo creo que a varios de nosotros nos vendría bien tener más control sobre nuestros gastos, ¿verdad? Eso está bien, ¿sabes? O que tengas una rutina metódica, ¿verdad? Pues yo me voy a levantar a las 6 porque quiero desayunarme, porque quiero hacer ejercicio, y tengo esta rutina, pues eso también me parece bueno, ¿no? ¿Sabes? Pero porque esas cosas son cosas que puedes controlar. Claro. El problema es que quieras controlar lo que piensas, que quieras controlar lo que sientes o que quieras controlar a las personas. Ahí es donde insistimos en el cambio. Las otras, yo diría, se tiene que trabajar en la aceptación, ¿verdad? Un equilibrio Claro. entre aceptar la forma en que las personas son o se vivencian y el cambio, ¿sabes? O sea, bueno, pero estas estrategias que tú tienes en algunos lugares no funcionan, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que podemos evitar, ¿verdad? Podemos evitar cosas que no nos gustan, podemos evitar personas que nos lastiman, ¿verdad? Pero no podemos evitar lo que sentimos, no podemos evitar lo que pensamos y hay circunstancias ambientales que si las evitamos, probablemente nos hagan daño, ¿no? Como por ejemplo, pues, si me da ansiedad social salir, una estrategia sería, pues entonces no salgo. Pero ojo, ¿va? Porque si ya no salgo, entonces me voy a deprimir. De hecho, muchos de estos pacientes tienen comorbilidad con depresión, ¿verdad? Es muy común el ánimo depresivo o la franca depresión. Y respecto al tratamiento, no es mi área, farmacológico no es mi área, no podría decírtelo con certeza, pero hasta donde entiendo, justo los antidepresivos y a veces los ansiolíticos ayudan, ¿verdad? En este caso, pues lo que yo recomiendo es siempre trabajar en conjunto con el médico. Claro. El médico haga su propia valoración en cuanto a si el paciente necesita o no fármacos y la idea es referirlos, ¿no? Especialmente en los casos graves, porque recuerden que la mayoría de estos trastornos tienen como un espectro muy amplio que va desde lo leve hasta cosas muy graves, ¿verdad? Entonces yo diría que particularmente en los padecimientos graves y que tienen comorbilidad, o sea, es muy difícil trabajar con un paciente que tiene TOC y está deprimido con ideación suicida, ¿verdad? O sea, yo diría que ahí trabajar en equipo interdisciplinario es mucho más sensato que pretender, por ejemplo, hacer solo terapia con estos pacientes. Y habrá casos leves, ¿sabes? Donde son leves y moderados, donde habría que pensarse si realmente el fármaco funciona. Porque, por ejemplo, en el caso del trastorno obsesivo compulsivo y de la tricotilomanía, que son casos que yo atiendo, pues a veces el fármaco no creas que es así como que un gran cambio, ¿no? O sea, sí tiene alguna mejoría, pero muchos pacientes pueden seguir presentando sintomatología o tener recaídas, ¿verdad? Y entonces yo creo que en esos casos está como muy clarísimo que debe hacerse la mancuerna entre el tratamiento médico y el tratamiento psicoterapéutico. Y obviamente, pues algunos de estos síntomas pueden ser inducidos por sustancias o por enfermedades médicas. Entonces siempre es bueno que un médico valore a estos pacientes para descartar esa posibilidad, ¿verdad? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Felicidades nuevamente. Gracias a ti. Gracias, Adrián. Gracias, Marcel. Nancy, Leticia. Doctor, muy buenos días. Muy interesante y creo que en este momento
como efectos pospandemia, este tipo de ansiedades se han multiplicado, ¿no? Yo podría decir que más en población joven hay una dimensión muy fuerte. Y bueno, yendo a mi comentario, es muy interesante esto que usted plantea, qué tanto podemos validar de primera instancia este intento de solución, que es una acción como un intento de respuesta, de un intento de solución que busca la calma y que busca la seguridad, no obstante que es una seguridad y una calma muy breve, muy chiquitita, y tan chiquitita que su costo es muy alto, y eso lo podemos ver en muchas prácticas que tenemos, ¿no? Quizás poder ir permitiendo jugar esta parte. Es muy común que estas personas sean muy signadas por todo su entorno y que terminen creyéndose ineficaces, incompetentes, pero no por una situación solamente individual. Usted decía de manera muy interesante qué tanto estos rasgos son parte de nuestra cultura, validados por nuestra cultura, sostenidos por nuestra cultura, y qué tanto una persona que logra, a veces como cuando les decimos a los niños, tienes que obedecer, ¿no? Y hacemos niños obedientes y que no tienen tomas de decisiones. Y entonces la cultura violentó a un sujeto, le mermó su cualidad, su capacidad de adaptarse y de moverse de elementos rígidos, y se hizo someterse a un sistema. Entonces, llevar a que el sujeto pueda comprender estas situaciones violentas que tiene dentro de su contexto, y que estas alternativas no son nada más porque él las generó, porque están dentro del sistema. Son de una u otra forma parte de estas dimensiones. Creo que es como un tema muy apasionante y que me lleva a la duda fundamental de cuánto tiempo, ¿no? Porque podemos hablar que el problema de que estas estrategias, funcionales o no, generan malestar, terminan generando malestar. Y si no se logran acompañar a las personas, los llevan a disfuncionalidad absoluta, a ataques de pánico donde se vivan sensaciones de muerte que terminen llegando a hospitales, ¿no? En una sensación extrema donde su cuerpo se colapsa. Usted me plantea, bueno, habría que acompañarlos para aceptar esta forma de repente, ¿no? Y que tengan como algunos indicadores de cuando la emoción está pasando en su termómetro, ¿no? Se está rebasando. Estamos hablando de que dentro de su experiencia, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué avances podemos plantear? Porque también algo que es muy cierto es que ya una vez que se probaron estas estrategias, las personas nuevamente van a volver a caer en estas situaciones, y no les podemos decir que es recaída, sino que es a fin de cuentas una forma de comprender el mundo. Sí. Fíjate, bueno, yo pienso que una forma de en principio ser empáticos y validar esto es hacerles notar que tal vez en algún momento les fue de utilidad. Pero luego viene la buena pregunta, ¿verdad? Oye, pero ahora en este momento, ¿qué tan útil te está resultando hacer esto, no? Como por ejemplo, una chica que tiene que enviar un ensayo para ser aceptada en una maestría, y entonces está bien nerviosa y lo lee y lo relee y le revisa la ortografía y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer, y ya cuando no puede más, se lo delega al hermano. Dice, ahora revísamelo tú, ¿verdad? Y el hermano dice, no, pues está bien, ya mándalo, ¿verdad? Y luego ella piensa, sí, pero pues no lo quisiste leer, por eso no me lo revisaste bien, y entonces vuelve a dudar y vuelve a dudar, y entonces se llega a la hora límite para mandarlo, y al final no lo manda, ¿verdad? Entonces, me imagino que en algún momento, pues ser tan pulcra con sus trabajos le ha ayudado. La pregunta es si en este momento es de utilidad, ¿verdad? Tú haces esto con el afán de ser más productiva, de ser más, digamos, más entregada con el aspecto académico. Pues ahora veamos si este intento de solución te lleva a ese lugar, ¿verdad? Te ha vuelto un mejor alumno, te ha vuelto alguien más productivo, y con mucha frecuencia la respuesta es no, ¿verdad? Y entonces ahí es cuando podemos hacerle notar a los pacientes la paradoja, ¿verdad? De que sus intentos de solución, aunque en un principio les resultaban útiles, con el tiempo se han vuelto no solamente inútiles, sino que han empeorado su situación. Y los invitamos a abandonarlos, ¿verdad? Yo creo que cuando los pacientes entienden esto, ¿sabes? Para empezar, pueden tener la voluntad, la alianza terapéutica,
de empezar a buscar otras estrategias, ¿verdad? Otras formas de enfrentar la ansiedad y los pensamientos desagradables y la falta de control y la incertidumbre, ¿verdad? Y cada vez más, exponiéndose a eso, empezar a ver eso como parte de la vida, ¿sabes? Como por ejemplo, la incertidumbre es parte de la vida. No importa cuánto te esfuerces por tener todo bajo control, siempre va a haber cosas que no planeaste, que no controlaste, y entonces tienes que aprender a vivir con la incertidumbre. En ese sentido, yo encuentro muchos paralelismos entre la terapia de aceptación y compromiso y la terapia sistémico-estratégica, ¿no? O sea, en ambos casos, aunque la terapia estratégica no insiste demasiado en la idea de la aceptación, sino en la de enfrentar, o sea, de romper los ciclos para que la gente enfrente los problemas, en el enfoque de aceptación y compromiso yo veo esta idea como que me hace mucho sentido, ¿no? Que al final las personas tienen que aceptar que hay cierto nivel de malestar, que hay ciertas cosas que no controlan y que hay ciertas cosas que no importa cuánto se esfuercen, van a seguirles generando ansiedad de una manera o de otra, ¿verdad? Y que entonces lo mejor es enfrentarlas como parte de la vida, más que intentar manipularlas, ¿no? Por ejemplo, en los obsesivos, compulsivos, yo creo que un tratamiento bien logrado es cuando ellos entienden que las obsesiones no se van a ir, porque son pensamientos y no los pueden controlar, pero lo que sí pueden controlar es su comportamiento, la parte compulsiva, ¿verdad? Y cuando ellos aceptan eso, que sería como la desesperanza creativa, ¿no? O sea, no importa cuánto te esfuerces por no pensar estas cosas horribles que piensas, las vas a seguir pensando, lo único que puede cambiar es la conducta que tienes hacia eso, tus intentos de enfrentar esos fallidos de enfrentarlo, pues los pacientes mejoran, ¿sabes? Cuando dicen, ok, está bien, o sea, no importa cómo lo haga, estos pensamientos van a seguir ahí, ¿verdad? Lo mejor que puedo hacer es aprender a lidiar con ellos de otra manera. Y entonces ahí el terreno se empareja, ¿sabes? Porque todos tenemos pensamientos desagradables, ¿sabes? El asunto es que no todos generamos conductas compulsivas para anularlos. Y entonces el paciente con TOC puede seguir teniendo esos pensamientos desagradables, porque recuerden que es un padecimiento que suele tener un curso crónico, pero se normaliza bastante, pues porque ha aprendido que las compulsiones no lo mejoran, sino que empeoran la situación. Gracias, Maxel. Maxel, tenemos dos preguntas. La primera dice, los dientes apretados, el hecho de traer los dientes apretados la mayor parte del día, incluso hay desgaste, ¿este síntoma es parte de este trastorno? Yo lo he visto en pacientes obsesivos, pero no creo que sea exclusivo, ¿sabes? Creo que es transversal a los trastornos de ansiedad De acuerdo. y a estos, ¿no? Hay muchos pacientes que pues están tan tensos que por las noches tienen desgaste, ¿verdad? O sea, frotan, y he visto algunos que, por ejemplo, van con el dentista para que les pongan estas como Las guardas, ¿verdad? para no desgastar los dientes, y son signos de un mal manejo de la ansiedad, ¿verdad? De intentos de no controlar. Por ejemplo, con pacientes de rasgos obsesivos, pues ahorita estoy pensando que muchos, este paciente, el que estoy pensando específicamente, que tuvo que ir al dentista para que le pusieran unas guardas para la noche, y pensando en el mal manejo de la ansiedad, por ejemplo, cuando se empezaba a poner ansiosa, se ponía a limpiar, ¿sí? Entonces, agarraba su cuarto y sacaba las cosas del closet y las metía y las organizaba y limpiaba a profundidad. Y cuando terminaba, se sentía tranquila, ¿sabes? Es como, metafóricamente yo lo pienso como, hay tantas cosas en el mundo que no puedo controlar, pero aquí en mi cuarto el control es absoluto, ¿verdad? Y está la función evitativa, ¿verdad? Porque si estoy agotadísima limpiando, no puedo pensar en las cosas que me agotan. Es una conducta evitativa de control, ¿verdad? Doblemente disfuncional, ¿no? Porque pues, lo que quieres controlar no está en la habitación, está afuera y no se puede, ¿verdad? Por ejemplo, son personas, son relaciones, son cuestiones que a lo mejor no dependen de ti. Y la otra es que estás evitando pensar y enfrentar eso, pero pues adivina qué, cuando se te acabe el trabajo, cuando dejes de limpiar y te acuestes, van a venir de golpe los pensamientos y ahora vas a tener ansiedad e insomnio, porque estuviste bloqueando esos pensamientos todo el día con la actividad. Y yo he visto eso mucho en pacientes con rasgos obsesivos, ¿verdad? Se obsesionan con el trabajo porque el trabajo les permite distraer la atención de lo que les molesta. El único problema es que cuando ya no tienen nada que hacer, De acuerdo. los pensamientos llegan en oleadas y con mucha frecuencia son el origen del insomnio.
Muchos de estos pacientes pueden tener problemas para dormir, pues justo porque las conductas evitativas condicionan que luego por las noches estén rumiando. De acuerdo. Adrián, ¿querías comentar algo? Sí, nada más para ampliar un poquito, sé que de todos modos hay que darle oportunidad a otras preguntas. Yo estuve trabajando 2 años en la Facultad de Odontología y muchos dentistas derivaban precisamente una condición que se llama bruxismo, precisamente por eso, y ellos tienen una idea, creo que es acertada, digo, por supuesto debe haber otras cosas, pero sí son causados por problemas de ansiedad, sobre todo una ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, esa condición de bruxismo, sí hay dentistas que incluso me derivan pacientes. Era nada más una aclaración. Bien, gracias. Gracias, Adrián. Bien, dice, déjame dónde estoy. ¿Cómo puedes trabajar los pensamientos intrusivos respecto a dañar a otros? Ok. Fíjate, estos pensamientos son bien angustiantes, ¿no? Porque, por ejemplo, imagínense una mamá que piensa que podría hacerle daño a su hijo, ¿verdad? Entonces, ese pensamiento va a generar mucha ansiedad y probablemente conductas evitativas, ¿no? La lógica sería evitar, ¿verdad? Si ese pensamiento genera conductas compulsivas, por ejemplo, es decir, si yo pienso que puedo tomar un cuchillo y lastimar a alguien, pues lo natural es que intente evitar los cuchillos, ¿sabes? O sea, como no pasar por donde hay cuchillos, no tener cuchillos a la mano, etcétera, ¿sabes? Entonces la lógica sería ayudar a los pacientes a enfrentar de otra manera tanto el pensamiento como las situaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos, no sé, se me ocurren algunas. Hay una que les decía ahorita, que es la de rumiar de manera excesiva, exagerada el pensamiento, hasta que el sujeto le pierda, digamos, el miedo al pensamiento, y sería, por ejemplo, la silla rumiadora, donde se ponen los sujetos que normalmente no quieren pensar en eso, o sea, por eso evitan las situaciones donde hay un cuchillo o algo así, que se sienten y que durante 15 minutos ellos llamen a la ansiedad, o sea, que se provoquen esos pensamientos para sentir ansiedad. Y fíjense, con esta estrategia pasa algo muy interesante, ¿no? Cuando tú tratas de no pensar en algo, con mucha frecuencia el pensamiento se instala, ¿verdad? Pero cuando tú te quieres concentrar en algo, a lo mejor ya les pasó en esta clase, la mente divaga. ¿Sí ves? Entonces, con mucha frecuencia, algunos de estos pacientes lo que descubren es que cuando intentan voluntariamente concentrarse en un pensamiento desagradable, les cuesta. Entonces, un paciente me decía, es que si empiezo a hacer el ejercicio, pero a los 5 minutos ya estoy pensando, mira, ¿por qué hay tantos árboles aquí? Y nunca había visto tantas estrellas. Y, ay, no, a ver, concéntrate en el pensamiento, ¿verdad? Y otra vez se vuelve a concentrar y la mente divaga, ¿verdad? Y luego eso se puede analizar en terapia para hacerles notar que cuando él intenta activamente evitar el pensamiento se intensifica. Pero cuando él enfrenta el pensamiento y se concentra, el pensamiento se vuelve menos intenso y menos frecuente. Hay pacientes que sí, con mucha frecuencia les puede generar mucha ansiedad al principio, pero incluso esos pacientes, al paso de 2 semanas de este ejercicio, lo que reportan es que la ansiedad bajó. O sea, que cada vez que hacían el ejercicio sentían menos ansiosos y que incluso ya no les alcanzaban, o sea, había de esos 15 minutos, la mitad estaban divagando porque ya no podían seguir forzando el pensamiento, ¿verdad? Y hay pacientes que incluso desde la primera llegan a la siguiente sesión y dicen, no lo pude hacer. ¿Cómo que no lo pude hacer? Pues sí, es que me senté, dije, ahora sí voy a pensar en esto. Y ya estaba ahí, y pues no, o sea, pensaba muy poquito y luego divagaba, me distraía, ¿no? Entonces no lo pude hacer, fue muy malo, ¿verdad? Y justo con esos pacientes luego lo que hay que debatir es que, pues no, al contrario, ¿verdad? Lo que tuvo fue mucho éxito porque descubrió que cuando huye de sus pensamientos, los pensamientos le persiguen, ¿verdad? Pero si sale y enfrenta sus pensamientos, pues esos pensamientos pierden poder, se desvanecen. Entonces, con mucha frecuencia, esta que es una paradoja, la silla rumiadora, o sea, las personas quieren no pensar en algo que les desagrada, porque es intrusivo, lo que pides es que lo piensen más. Se genera una paradoja que rompe este círculo vicioso
y entonces el síntoma disminuye bastante. O en términos conductuales, pues lo que estaremos haciendo es exposición, ¿verdad? El paciente está exponiéndose de manera imaginaria a un pensamiento y se va desensibilizando. No sé cómo lo quieran leer, ¿verdad? Pero en ambos casos funciona, ¿verdad? Hay pacientes que se van a resistir y a lo mejor no es la mejor técnica, ¿verdad? Pero esa es una manera, ¿no? La otra manera sería como, por ejemplo, el diario de a bordo, que es una técnica también muy usada en el enfoque estratégico, donde se pide a los pacientes que cada vez que tengan ese pensamiento o pensamientos desagradables los anoten, pero de inmediato, ¿verdad? Porque si los anotan después va a ser un recuerdo. Y entonces, el hecho de ayudar a los pacientes a concentrarse y a escribir minuciosamente lo que están pensando y lo que están sintiendo, se parece un poco a los diarios en la cognitivo-conductual, pero aquí el objetivo es que el sujeto bloquee el circuito, ¿verdad? Que es, ya tengo este pensamiento, voy a hacer cosas para no tenerlo, y esas cosas que voy a hacer lo van a empeorar. Acá es, voy a romper el ciclo y entonces voy a fijar el pensamiento por escrito. Y con mucha frecuencia, al romper el ciclo, la ansiedad disminuye y los pensamientos también se van haciendo menos frecuentes y menos intensos. En mi experiencia no desaparecen, ¿no? Solo se vuelven menos frecuentes y menos intensos, y ahí viene la parte de la aceptación, ¿no? O sea, que los pacientes acepten que no pueden controlar lo que piensan, pero sí pueden empeorar muchísimo lo que piensan cuando intentan controlar. Sí, entonces Gracias, ahí Maxel. habría dos. Gracias. Bueno, creo que da para mucho la sesión. Ya nos pasamos un Vamos. poquito de tiempo. Maxel, muchísimas gracias. Claro que pues felicitaciones de todos los que estamos aquí en este momento. Quedan así como muchas preguntas, muchas dudas, en función de algunas situaciones como muy específicas. Pero bueno, ojalá en una próxima ocasión nos vuelvas a acompañar para poder revisar algunos temas y bueno, por cuestiones de tiempo estaría cerrando nada más. Si me permites, voy a compartir rápidamente pantalla para hacerte entrega de manera virtual de tu constancia. Ahorita en un ratito te la paso por el chat. Secretaría de Salud de Durango, el Instituto de Salud Mental del Estado de Durango te entrega la constancia a doctor John Maxel Flores Ramírez por su participación como ponente de la sesión académica del día 6 de abril de 2022 con el tema Tratamiento del Espectro Obsesivo Compulsivo, dictado por videoconferencia en la ciudad de Durango, Durango, México. Y bueno, pues lo firma nuestra directora general del Instituto de Salud Mental, la doctora María Soledad Ruiz Canán. ¿Sí? Muchas gracias, Maxel. Muchas gracias a todos los que estuvimos acá. Les recuerdo que el próximo miércoles no habrá sesión académica y bueno, estaremos ahí al pendiente para regresar dentro de 2 semanas. Sale, muchas gracias, Maxel. Un abrazo y un abrazo a todos. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Gracias, Un placer. adiós. Muchas gracias.